Dios le bendiga a toda la hermosa familia, que nos siguen a través de Podcast Vida Nueva. Estamos nuevamente con otro capítulo, con otro episodio. Y bueno, me acompaña mi querida esposa, la pastora Yosmar Prieto. Yosmar, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias a todos por estar pendiente de todos estos tips. Más que podcast, son tips de vida. 15 minutitos. Sí, tips de vida que te van a ayudar y que nos van a ayudar, porque no solamente aprende el que nos escucha, aprendemos nosotros también. Claro. Porque la palabra del Señor y este camino es muy activo, muy didáctico, muy dinámico. Siempre aprendemos cosas nuevas. Hoy tenemos un tema muy maravilloso también y muy bonito que hay que tocarlo. Para muchos seguramente será un poco difícil, para otros lo van a disfrutar y obviamente también lo que queremos es que puedas salir edificado con palabras sencillas, con palabras prácticas y obviamente a la luz de la palabra. Hoy hablamos de la rebelión, Pastora Yomar, un tema tremendo, la rebelión. Parece que vemos en una sociedad totalmente rebelde. Esposas no se sujetan a sus esposos, los hijos a los padres, los ciudadanos a los gobernantes, las ovejas a los pastores, incluso en la calle la gente no se sujeta a ningún tipo de autoridad pública. Pareciera que hay un irrespeto total a la autoridad en diferentes índoles, incluso hasta en el trabajo, con los compañeros, el orden jerárquico, militarmente, socialmente, deportivamente. Hay rebelión a la orden del día. ¿Qué crees tú que está pasando esta locura? Yo lo llamaría que hay caos. Hay un caos social en todas las esferas. ¿Por qué hay un caos social en todas las esferas en cuanto a lo que es la rebelión? Porque tenemos que tomar en cuenta que este mundo le pertenece a Satanás. Claro. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. O sea, en pocas palabras, Satanás está inyectando rebelión. Él es el príncipe de este mundo, la Biblia lo dice. Claro. Fíjense, y nació de una rebelión. Es lo que iba a decir. O sea, ya Satanás viene de una rebelión. Él se le reveló al mismo Dios. Entonces, él, así con esa rebelión que él hizo en el cielo, pues, evidentemente Dios no lo podía seguir teniendo a su lado. Y lo envió a esta tierra, que es donde él tiene su trono, por decirlo de alguna manera. Aparte de ser el padre de mentiras, aparte de obviamente lo que hablamos en uno de los podcasts también, que él es el tentador, la carta de presentación también de Satanás podríamos decir que es la rebelión. La rebelión. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de rebelión, podemos hablar también de desobediencia, porque eso va muy unido. Claro. La rebelión y la desobediencia están como muy enlazadas. O sea que el primer pecado no tanto fue la desobediencia, fue una mezcla o un cóctel de Adán y Eva, desobediencia con rebelión. Sí, porque fíjate que cuando Satanás se presenta como serpiente en el huerto del Edén, claro, en el Génesis, él dice que con palabras seductoras, él sedujo a Eva con sus palabras. No, pero come este fruto. Claro. ¿Ves? O sea, una seducción, hubo una desobediencia de parte de Eva. ¿Por qué? Porque se dio a la tentación y cayó en la desobediencia. Y también yo diría, no, obviamente, si tocas ese tema de Adán y Eva, también podríamos decir que la rebelión está en el corazón de la gente. Claro, porque fíjate que nosotros tenemos una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, lamentablemente, y quiero hacer un corte aquí, lamentablemente el bautismo no quita el pecado original. Claro. Eso es una mala interpretación de las Escrituras. Un niño, o sea, eso no lo quita el pecado original. Un bautismo no lo quita el pecado original porque ya eso viene en el corazón del ser humano. Cuando es niño, pues obviamente, estás hablando cuando es niño, el niño nunca deja de ser... el niño, el bautismo no, o sea, sigue siendo el mismo. Claro, es que la gente cree que porque se bautizó una gente, ya, o sea, lo pasamos de lo negro a lo blanco. Y eso no es así. Eso no es así, señores. El bautismo no salva, ni te exime de pecado. Y fíjate que cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, dice que la rebelión está en el corazón del muchacho. El muchacho, claro que sí. Ahora, también nosotros podemos ver que la rebelión del hombre es contra Dios.
Claro. Contra todo lo que Dios hace, crea y ejecuta. Obviamente también yo puedo entender que por eso es que las ovejas de la iglesia se le rebelan al pastor, porque la rebelión la tienen ellos en el corazón también. Y Satanás también se vale de eso, Claro. para ir en contra de la autoridad. Yo no tanto digo de que, bueno, al pastor se le partió la iglesia o se le dio la iglesia. No. Es que la sociedad de por sí está dividida. Partida, la sociedad está y, partida. y el que se revela, o sea, yo también podría decir que una persona o una mujer que se le revela al esposo, unos hijos que se le revela a sus padres, ellos son también miembros de una iglesia. Fíjate, analízalo en frío. Y ellos están dentro de una iglesia. ¿Qué te consta a ti que una mujer que se le revele al marido, o unos hijos que se le rebelen a los padres, o un empleado que se le revele al jefe, no lo va a poder hacer dentro de una iglesia? Porque al final es la rebelión. Ahora, que tenga diferentes actores o escenarios, pero al final es una rebelión. Cuando tú te le alzas a una autoridad, la rebelión está en ti. Ahora, justificada, injustificada, ahí es donde entramos al debate. Es que yo creo que no hay ninguna rebelión que pueda decir Dios, el mismo Dios, no, yo acepto esta rebelión. Yo creo que Dios no opera así, porque es que no tenemos fundamento bíblico. Ojo, siempre y cuando las autoridades que nosotros tengamos nos vayan o nos obliguen a hacer cosas que son antibíblicas y que estén en contra totalmente de los designios voluntarios del Señor, porque claro, la palabra dice, y hay casos extremos donde los apóstoles, los perseguidos, los primeros mártires dijeron, bueno, yo prefiero obedecer a Dios antes que los hombres, pero es que cualquiera se puede inventar que está amparado por Dios para hacer una rebelión. Ahora yo te pregunto, si tú estás amparado para hacer una rebelión o te sientes justificado para hacer una rebelión, también hay que tener mucho cuidado que tus argumentos estén a la orden perfecta divina del Señor, porque yo puedo decir, no, yo prefiero obedecer a Dios antes que el pastor. Ajá, pero ¿qué enseña el pastor? ¿De qué habla el pastor? ¿Qué te obliga el pastor? Tienes que evaluar, porque no puedes dar una licencia libre para que cada quien de manera unilateral se sienta rebelado o se inspire para hacer una rebelión. Es un temazo. Sí, fíjate que la rebelión en sí es un rechazo a la autoridad. Sí. Un rechazo consciente. Ninguna persona es rebelde inconscientemente. Claro. El que es consciente, y de hecho la rebeldía nace en el corazón. Cuando ya tú ves, oye, fulano es rebelde, es porque ya en su corazón tenía tiempo con la rebelión, tiempo con la rebeldía. Lo que pasa es que no había llegado su momento para hacer chispa y explotar. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que la palabra también nos da ejemplos. Siempre la palabra, mire, la palabra es tan maravillosa que Dios sabe el futuro, sabe el pasado y el presente. Dios siempre coloca ejemplos vividos de personas en la Biblia para que nos quedara por escrito y nosotros saber qué hacer cuando nos llegase. Fíjense el caso de Saúl. Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, escogido por Dios, ungido de Jehová. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl desobedeció a Dios. Lo hizo. La desobediencia es un acto de rebelión. Por eso es que decíamos al principio que la desobediencia y la rebelión van ligados. No, y sobre todo que la rebelión lo tilda Samuel igualmente como adivinación. O sea, claro, que Dios no tolera la rebelión. Como espíritu de adivinación es semejante a la rebelión, espíritu de hechicería, de idolatría. Claro, todo fuerte. Eso a todo eso compara la palabra del Señor con la rebelión. Pero sé que yo también he llegado a la conclusión, estudiando bien la palabra, que la rebelión también va ligado mucho al orgullo. Sí, está ligado mucho al ego. Claro. Está mucho ligado. La rebelión en las iglesias, la rebelión en cualquier sociedad, la rebelión en cualquier organización, también está ligado mucho al deseo de poder, al deseo de mandar, al deseo de tener la autoridad, al deseo de tener el control, al deseo también de poder imponer una opinión o imponer una idea. Y obviamente esto al final, tristemente, para tú poder mandar, para tú poder gobernar, tú tienes que tirarle a la cabeza, tienes que pegarle al pastor, tú tienes que pegarle. Y eso en muchos casos es decir, no quiero obedecer a Dios. Quiero hacer mi propia idea, quiero hacer mi propia iglesia, quiero hacer mi propia organización, quiero hacer mi propio partido político, quiero hacer mi propio equipo. Esto está permeado en la sociedad. Es que esto está tan sencillo. Lo de la rebelión está tan sencilla que ¿a quién se le reveló Satanás?
a la autoridad principal, a Dios. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás en este mundo? Él va a tratar de que tú te le rebeles a todo lo que está por encima de ti. No, y el peligro en las iglesias de la rebelión y el peligro en las iglesias, esto lo voy a decir con mucha profundidad, es que Satanás va a justificar con textos bíblicos, va a tratar de seducirte, de engañarte y de darte los argumentos totalmente sólidos para que tú te le rebeles al pastor y para que tú vayas a desafiar al pastor. Y lo vuelvo y lo digo, la gente puede decir, sí, pero Pablo dijo, prefiero obedecer a los hombres antes que Dios. Pero ¿qué le estaban diciendo a Pedro y a Juan, a los primeros discípulos? ¿Qué le decían a ellos? ¿Por qué ellos decían que preferían obedecer a Dios? Es que el corazón de esas personas era un corazón totalmente transparente, era un corazón totalmente puro. La voluntad de ellos era hacer la voluntad perfecta del Señor, pero tenían imposición, tenían advertencias y ellos estaban a punto de perder incluso su vida con tal de servir al Señor. Hay que tener mucho cuidado de cómo la gente se puede inspirar también. Fíjate que también tenemos el ejemplo de Absalón, el hijo de David. Fíjate que él también ese principio de rebelión, de desobediencia también fue tan tremendo en su vida que vemos cómo él trató de seducir al pueblo para que ponerlos en contra del rey, en contra de su propio padre. Entonces la rebelión, este espíritu de rebelión, no mira si tú eres hermano, si tú eres papá, si tú eres hijo, no mira nada de eso, porque en realidad lo que quiere Satanás, lo que quiere el diablo es que tú te rebeles contra la autoridad. Contra la autoridad. Por eso es que la Biblia dice que en los postreros días los hijos estarán en contra de los padres en contra de los hijos. Habrá un caos. No, y eso y lo habrá estamos anarquía, viviendo. Lo estamos viviendo. Fíjate que hay personas, hermanos, que no se soportan, hermanos que han llegado ya al punto de quiebre en su relación. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad, o sea, no se respeta una autoridad. Ahora también, disculpe pastora, hay un detallazo que no quiero dejarlo pasar, es que Dios al final, creo, por la escritura, Él prefiere la obediencia antes de los sacrificios. Y la palabra no tiene letras pequeñitas. Honra a tu padre y a tu madre. Pero si no lo hace, entonces ahí no aparecen las letricas chiquitas, las negritas. Respeta a tu marido. Tu marido ama a tu mujer. Tú obedece a tu pastor. Pero nunca habla de cláusulas que te permiten a ti. Pero revélate si tu pastor es así. Pero puedes ir en contra de una rebelión con tu papá, con tu mamá, con esto, con lo otro. Pero es que la Biblia, yo creo que la Biblia nos lleva tanto una profundidad de obediencia. Es porque Cristo fue obediente. No, mira lo que dice la palabra. Hasta la cruz. Permíteme leer estos dos versículos en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Mira lo que dice la palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una cachetada a la rebelión, porque cuando yo te estimo a ti como superior a mí, yo no le estoy dando cabida a la rebelión. No le estamos dando cabida a la rebelión. Pero tiene que haber en mí una revelación de la Escritura. Y tiene que haber palabra en mi corazón para yo poder traer a memoria y que el Espíritu Santo traiga a memoria los versículos y las herramientas que hablábamos al principio para poder combatir esta rebelión. El considerarte a ti superior a mí minimiza la rebelión. Claro, minimiza. Y sobre todo también pienso yo que el orgullo de querer lograr algo, de satisfacer algo, de poder imponer mi idea, imponer, yo creo que también yo la puedo llevar a un punto de diálogo contigo. Si yo veo una falla en ti, sentarme y tratar el asunto como lo dice la Biblia, tú y yo como espirituales. Fíjate que vamos a hablar como espiritual de lo que está pasando y no de una vez te voy a pegar. Exacto, porque yo quiero mandar. Mira lo que dice la palabra en Colosenses 3:13. Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y también la Biblia nos da una herramienta de que cuando tuvieres una queja contra tu hermano, ve a él, pídele perdón. Y háblalo, ¿verdad? Tranquilo. Habla con él. Pero muchas veces
no hacemos esto. No, y yo creo... Disculpa, porque nos dejamos seducir como el mundo trabaja, porque el mundo trabaja así. El mundo no va donde una persona que no tiene a Cristo no va a su superior o no va y habla con él y entablan no, él va de una vez a pegarle, de una vez a arremeter contra esa persona. La palabra nos dice a nosotros que no es así. No, y otro detalle, yo creo que una persona que utiliza los canales bíblicos para solucionar un problema de autoridad, Dios lo respalda. Creo que aquí no hay más ningún tipo de debate. Una persona que utilice y crea en los mecanismos bíblicos que están en la Escritura para tratar un caso con un superior y entiende su causa, es honesta, ora, clama y es sabio, yo creo que Dios le da la victoria. Claro que sí. Fuera de allí, claro que señores, usted quiere mandar y usted quiere ser pastor o usted quiere llevar esta casa y muchas veces no es así. No es así. Bueno, señores, hemos llegado al final de Vida Nueva Podcast, así que, bueno, pendiente, suscríbase, comparte el video y pendiente que cada semana estaremos subiendo contenido interesante, corto, pero sustancioso. Dios le bendiga.